Estudio finalmente con nosotros Carlos Bravo, regidor. Él es coordinador de investigación en el programa de periodismo del CIDE. Buenas noches, Carlos. Hola María, ¿cómo estás? Esteban, Carlos. Logramos tenerte aquí. Con mucho gusto de estar aquí, muchas gracias. A ver, Carlos, ¿cómo hemos cubierto los medios de las campañas? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos bien? ¿Estamos extraviados? Dinos. Bueno, mira, normalmente en los países democráticos se presenta un fenómeno muy común que se conoce como la cobertura de la carrera de caballos. Es decir, se cubre la elección, se piensa la elección, se habla de la elección como si fuera una contienda entre distintos candidatos que simplemente se trata de ganar, ¿no? Es normal, esto pasa en todos los países, pero es un tipo de cobertura muy problemática porque, digamos que hace a un lado, en primer lugar, para qué quieren ganar los candidatos y en segundo lugar también pues todas las demás cosas que implica una campaña en términos de representación social, en términos de reacomodo de grupos de poder. O sea, simplemente se trata de veras como si estuvieras en el hipódromo viéndolos correr, ¿no? Así es, así pasa en todo el mundo. El tema con la campaña mexicana es que como carrera ha sido muy aburrida. Totalmente. Porque hay un caballo que va muy adelante. La parte más emocionante de la carrera ha sido por el segundo lugar. Hemos dicho aquí casi tan aburrida como la de López Portillo. Bueno, casi. Entonces, en principio, esa dinámica de cubrir la carrera de caballos, cuando la carrera en realidad no parece carrera, pues es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque tienes a los medios tratando, digamos, de transmitir emoción por una carrera que no es emocionante, ¿no? Y tienes además esta saturación de, por ejemplo, los voceros de las campañas que están en todas partes todo el tiempo discutiendo discusiones que son en realidad muy poco interesantes. Bueno, llegaron los empresarios, eso le ha puesto un poco de emoción, ¿no te parece? Ahí hay una cosa interesante porque al margen de la carrera de caballos, lo que empezamos a ver es que la pista donde están corriendo los caballos no está del todo parejita. Está lodosa, ¿no? Exacto. Hay lodo, hay topes, ¿no? De pronto se cruza alguien ahí caminando, ¿no? Lo vimos, uno, con la PGR, con la ofensiva contra Ricardo Anaya. Lo vimos, número dos, con la actuación del Tribunal Electoral, que en una decisión carente, en realidad, de toda lógica jurídica estricta, sube al bronco a la boleta. Y lo estamos viendo ahora también con la intervención de este grupo empresarial y con un anuncio muy polémico de Mexicanos Primero, que, digamos, si uno lee la Constitución, pues ahí dice claramente que eso no se puede. Digamos, los consejeros, dos consejeros del INE, pues han hecho una interpretación distinta y han dicho que sí. Yo creo que esto es susceptible de ser impugnado en el tribunal. Pero entonces tenemos por un lado esta carrera de caballos, que es una carrera muy aburrida, y tenemos cosas que están pasando en la pista que nos dicen, obstáculos, esta no es una carrera normal, ¿no? Y creo que, bueno, en esa combinación o en esa configuración de factores, lo que tenemos es, pues esto, medios que estamos, y me incluyo porque pues yo también vengo a hablar de eso, ¿no? Que estamos tratando de cubrir, de entender una carrera que en realidad, pues sí, no parece particularmente reñida ni interesante, la verdad, ¿no? Carlos, en 2016, tú lo sabes bien, en la campaña de Estados Unidos, los medios, los nacionales, empezaron a cubrir a los votantes de Trump. ¿Qué pensaban ellos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué iban a votar por él? Algunos dirían que incluso hasta el exceso, ¿no? Que había demasiadas historias sobre el votante de Trump. Sí. ¿Tú crees que en México se hace eso? ¿Se debería de hacer? ¿Deberíamos de preguntarle a la gente por qué vas a votar por alguien? Mira, yo creo que una cosa que yo envidio mucho del periodismo estadounidense es justamente la tradición de periodismo electoral y esa capacidad de cubrir la elección más allá del lugar hacia el que apuntan los reflectores. Un ejemplo paradigmático de eso es los perfiles de electores, ¿no? Envían a un corresponsal a una zona, a un bastión, y tratan de alguna manera de retratar la atmósfera, el clima cultural, cuáles son los valores de estas personas, y eso hace interesante la elección. Creo que en México no lo hemos hecho. En México incluso nos enfocamos mucho en el Twitter, en las encuestas, ¿no? Habría que desarrollar, porque eso es algo que se aprende con el tiempo, que se practica. Yo creo que habría que desarrollar esa tradición, porque también las elecciones son oportunidades inigualables para aprender quiénes somos, para vernos a nosotros mismos como ciudadanos o como electores, pues en acción, movilizándonos, ¿no? En el caso mexicano creo también que ese voltear la mirada hacia donde no apuntan los reflectores también nos ayudaría a conocer con mucho más detalle
pues prácticas poco democráticas como el acarreo, como el compro o la coacción de voto, como el uso de programas sociales para inducir a la población en cierto sentido, ¿no? Cosas de las que hablamos mucho, pero con respecto a las cuales realmente hacemos muy poco periodismo, ¿no? Claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero te pregunto, esta carrera de caballos, por más que ahora sea aburrida, da rating. Sí. Este otro periodismo electoral del que hablas, ¿ese periodismo electoral tiene audiencia en México? ¿Tendría audiencia en México? Mira, yo creo que este es como de ese tipo de proyectos, uno de cuyos objetivos es crear al público que habrá de consumirlo. Mi respuesta honesta a tu pregunta es, no sé si tenga un público o no, pero no lo vamos a saber hasta que empecemos a producirlo y a presentarle ese producto periodístico a nuestras audiencias, ¿no? A lo mejor es un fiasco y a los mexicanos no nos interesa vernos en ese espejo y estamos muy bien nomás viendo la carrera de caballos y preferimos no voltear a ver lo lodosa que está la pista o no voltear a ver el espejo en el que nos reflejamos como ciudadanos. Es posible, pero creo que también parte del trabajo del periodismo es entregarle a la sociedad verdades con las que a veces la sociedad no quiere habérselas, ¿no? Carlos, en esa carrera de caballos hay un caballo muy adelante de los demás, adelante del pelotón. ¿Cómo tratarlo? ¿Cubrirlo como si estuviera parejo el asunto? ¿Tratarlo como si ya fuera inevitable que va a ganar y empezar a preguntar qué es lo que va a hacer como presidente? ¿Cómo cubrir ese caballo? Como sucedió anoche. Exacto. Y justo iba a remitir a lo de anoche, a la entrevista en Televisa, que es realmente muy interesante. Creo que Leopoldo Gómez pone un tono al principio cuando dice, bueno, hace 6 años, Andrés Manuel, te entrevistamos y la pregunta, la obsesión era ¿qué vas a hacer si pierdes? Ahora es al revés, vas ganando, probablemente vas a ganar, ¿qué vas a hacer si ganas? Yo creo que en ese momento se acabó la entrevista al candidato, ¿no? Y empezó la entrevista al señor que, pues todos ahí creo que era una premisa compartida. Este señor va a ser el presidente. ¿Qué le pregunto? Eso es un triunfo de la campaña de López Obrador, ya haber sembrado, digamos, en la mente no solo de sus adversarios, sino también de los periodistas, de los analistas, esa idea de que mi triunfo ya es inevitable. Que es importantísimo, además clave para una campaña, ¿no? La idea de este es el candidato que ya ganó. Y además, media campaña, a lo mejor. Desde luego, no es solo el mensaje, o sea, hay una evidencia incontrovertible de eso, que es pues el desempeño de López Obrador en las encuestas, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado es problemático empezar a cubrirlo como presidente electo, porque ya el tipo de preguntas, la actitud que tiene es mucho menos dura, o sea, no le están diciendo convénceme de que hay que votar por ti para ganar. Es bueno, mira, vote o no vote por ti, vas a ganar de todas maneras, entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer contigo, no? Entonces, en ese sentido, ¿crees que las preguntas son menos duras, menos incisivas? Yo vi buenas preguntas anoche y he visto que le hacen buenas preguntas. Creo también que el formato en particular de esta entrevista y de la anterior que se hizo en Milenio no es un formato particularmente propicio. Creo que hay un exceso de entrevistadores. No entiendo por qué tiene que haber tanta gente ahí. Hacen buenas preguntas, de pronto se ve que traen como un filito, un dardo, pero lo avientan, López Obrador lo esquiva y ya no tiene tiempo el otro de recoger otro dardo y aventárselo porque otro más se los está... Y entonces se empiezan como a estorbar entre ellos e impiden que se cree como esta suerte de tensión dramática, que es lo que hace, digamos, la entrevista Nixon-Frost, ¿no? El ejemplo paradigmático de una buena entrevista donde el entrevistador puede estar mirando a los ojos a quien está entrevistando, decirle, no me contestó usted la pregunta, no se vaya por las ramas, ¿no? Eso no se puede cuando son 5, 6, 7 entrevistadores simultáneamente tratando de sacarle algo al candidato, porque el candidato tiene muy fácil de irse por el lado más débil de una pregunta, inmediatamente después viene otra pregunta ya. Carlos, qué gusto se nos tenerte. Acabó el tiempo, sí, pero qué gusto tenerte por acá. Ojalá Encantado. repitamos. Sí, ojalá vuelvas. Con mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. María, gracias. Gracias, Esteban. Nos vemos el lunes por acá. Muy buena noche.